porque el día de hoy, jueves 23 de mayo, nos visita aquí en estudios de ETP el doctor Eric Sánchez Castillo. Él es representante de la clínica maxilofacial, la clínica Sánchez, que vamos a hablar de un tema bastante importante. Doctor, buenos días, bienvenido a ETP Huacho. Muy buenos días a toda la población de Huacho y Lima provincias. Gustoso otra vez, Gianfranco, estar acá con ustedes. Justamente hoy vamos a hablar de un tema bastante importante y que justamente esta semana me comentaba unos casos que han llegado a la clínica en la cual han desarrollado, porque los pacientes vienen cada uno con un tema distinto, cada uno más complejo que otro, pero dentro de las cuales aperturar con el diagnóstico del cáncer bucal. Muchos se estarán preguntando, quizá cáncer bucal, ¿por qué ocurre? ¿Por qué sucede? ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que recurrir? Vamos a hablar de todo eso. Quédese con nosotros, vamos a hablar puntualmente de este tema, doctor. Para empezar, primero la importancia, ¿no?, de los cirujanos dentales en nuestra provincia de Huaura, en nuestra región Lima, y el desempeño que cada uno de ellos tiene en el campo de la medicina y de la salud bucal. Así es, Gianfranco. Míreme, quien le habla, soy odontólogo de profesión, especialista en cirugía maxilofacial. Sin embargo, es importante que la población conozca que los cirujanos dentistas son los primeros profesionales en diagnosticar cualquier lesión en boca. Por algo, durante nuestra formación cumplimos 5 a 6 años de estudios. Dentro de ella, Gianfranco, mira, hay un curso muy importante llamado Medicina Bucal y Maxilofacial, que hoy en día es una de las 17 especialidades de la odontología. Quiere decir que si tú estudias odontología, puedes especializarte en medicina bucal y maxilofacial como una especialidad. ¿Por qué te digo que los cirujanos dentistas son muy importantes? Porque ellos, al ver más consultas odontológicas, pueden detectar lesiones iniciales, que pueden ser lesiones premalignas, como una leucoplasia, una eritoplasia, como también lesiones benignas, que al trabajar en conjuntos nos van a ayudar a dar una solución mucho más temprana para ello y así ayudar más al paciente. Y que justamente, mira, esto es bastante importante, sobre todo dar mención a lo que significa la labor, pues lo que hacen los cirujanos dentistas, las especializaciones. Por ejemplo, mucho podemos comentar de repente, bueno, un médico tiene sus especializaciones, pero, o sea, la rama de la medicina es tan grande, la tecnología acompaña y todas las facilidades, por ejemplo, que ahora vamos a hablar de este tema tan importante y sobre todo a través del diagnóstico del cáncer bucal. ¿Cómo se forman los cirujanos maxilofaciales para el diagnóstico del cáncer bucal, doctor? Gianfranco, hoy por hoy la cirugía maxilofacial es una de las especialidades también que ha crecido bastante en estos últimos 30 años en el Perú. Actualmente hay dos universidades muy importantes, o quizás las más representativas a nivel nacional, que es la Universidad Mayor de San Marcos y Cayetano Heredia. Particularmente yo me formé en San Marcos. Y nosotros nos entrenamos durante 4 años a dedicación exclusiva, 4 años, ¿ok?, en los hospitales de máximo nivel, como es el Hospital Baiza, Guillermo Almenara, Sabogal, el Hospital Hipólito Unanue, al igual como en los diferentes hospitales de las Fuerzas Armadas. Ya hay cirugía maxilofacial, donde ahí nos entrenan, porque llega la patología, las enfermedades de todo el Perú. Diferentes casos, de diferentes ¿no? casos, entonces eso a nosotros nos da una gran variedad de experiencia para poder afrontar estos casos. Ahora, luego de nuestros 4 años, o durante nuestros 4 años, ¿qué pasa? Nosotros rotamos por el INE, que es el Hospital Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Ahí estamos viendo el cáncer directamente, vemos su comportamiento, vemos su tratamiento, cómo realizar. Sin embargo, si bien nosotros como cirujanos maxilofaciales hoy por hoy nuestro tratamiento termina en lesiones premalignas o lesiones benignas dentro del tratamiento quirúrgico que nosotros practicamos, ya cuando nosotros hacemos el diagnóstico después de una biopsia de cáncer, derivamos a un médico especialista en cabeza y cuello en oncología. Miren, entonces ellos ya son los llamados a darle el tratamiento final de ellos. Sin embargo, cuando los colegas médicos, cirujanos dentistas nos derivan a un paciente, a nosotros al sospechar una lesión, nuestro trabajo es hacer una biopsia para así poder ayudar a un pronto diagnóstico y recuperación del paciente. Claro, claro, y sobre todo, por ejemplo, en todos estos casos, cuando, por ejemplo, en el INEM, que mucha gente de Huacho va hasta allá para poder hacer este descarte, poder saber qué pasó, qué sucedió, qué tengo que hacer. Y por ejemplo aquí el doctor Eric Sánchez Castillo, aquí lo podemos en Huacho ya poder tener el acceso a poder atenderse con este tema, por ejemplo el cáncer bucal. Pero para poder hablar un poco más de este tema, por ejemplo un paciente, doctor, ¿cómo puede sospechar
que tiene una lesión de cáncer bucal? Hay que entender primero, por ejemplo, cuando partes, puede ser, no puede ser, ¿cómo finalmente sospecho esta lesión? Por ejemplo, Gianfranco, mira, acá es algo muy importante. Todo paciente que tiene una lesión ulcerativa mayor de 15 días, tiene que sospechar de una posible o probable lesión de cáncer. Ya está demostrado que lamentablemente, y es clásico cuando llega a mi consulta, un paciente que llega con una herida que no ha cicatrizado, doctor, yo lo tengo hace 15 días, hace 2 meses, ya para mí ya es algo negativo en un pronóstico. Al margen de ello, también podemos tener lesiones con cambio de color, puede ser una lesión blanquecina, que por más que lo has frotado, tú te cepillas o te pasas una gasa, no sale, puede ser blanquecina o rojiza, ya nos llama mucho la atención. También la consistencia, ¿no? Si probable la lesión está en la lengua, ¿qué va a pasar? Va a ser un poco más dura, la lengua es de consistencia un poco más blanda. Sin embargo, cuando el paciente lo empieza a tocar, lo siente duro. Como otra forma de cómo presentarse el cáncer bucal cuando es en la lengua, puede ser que la dificultad para mover la lengua, como también para poder comer. Eso es una característica muy clásica también, porque la mayoría de pacientes no llegan lamentablemente cuando tienen la lesión en boca, recién aparecen cuando tienen dolor, cuando tienen dificultad para comer. Entonces eso a nosotros lamentablemente nos da un menor pronóstico. Ahora, otra cosa, entender siempre que los cánceres de boca puede aparecer en la encía, puede aparecer en la mucosa de los labios, puede aparecer en la lengua, en la parte posterior. O sea, el paciente, nuestros pacientes, tiene que siempre hacerse un autoexamen. Por eso te digo, Gianfranco, que el cirujano dentista, como la mayoría de veces va la gente a hacerse una limpieza o unas curaciones, ahí es donde el cirujano dentista tiene que hacer un examen exhaustivo para descartar, iniciar el primer descarte. Y si es que ve una lesión sospechosa, inmediatamente referirlo con el cirujano maxilofacial para definir si es que es una lesión benigna o es una lesión maligna. Claro, por ejemplo, sí, ya, a ver, mucha gente dice, caramba, yo tengo una herida que me he hecho hace poco, ya lo tengo de repente 1 semana, 2 semanas. ¿Cuánto es un tiempo de repente, vamos a decir, prudente en que yo puedo tener una herida, de repente me he hecho con mi propio diente o me he hecho de repente masticando mis alimentos? ¿Cuánto es un tiempo de repente la cicatrización de una herida dentro de la boca? Normal, que es como cualquier persona que te puedes tener una llaga, pero que bueno, luego cicatriza y todo está dentro de lo correcto. ¿Cuánto es tiempo prudente, doctor? El tiempo prudente es que mínimo entre unos 7 días a 14 días ya la lesión un afta, una pequeña úlcera se tiene que desaparecer en boca. Ya tendría que 15 días ya, salvo que sea un afta mayor, porque hay aftas menores o úlceras mayores, que también es importante saber diagnosticarlas, porque cada uno requiere un tratamiento y también justamente por ello es que el paciente necesita venir con nosotros para poder diferenciar y dar un buen diagnóstico y tratamiento. Ha habido, yo particularmente ya en la consulta, como te comentaba la vez pasada, yo llevo acá ya más de 5 años, entonces me ha tocado ver pacientes con aftas mayores, que ya han tenido más de 2 semanas, 3 semanas, pero el tratamiento es diferente, el comportamiento de ese afta es diferente. Hoy en día, ya, ¿por qué mi motivo de llegar acá a la radio y hablar de este tema? Porque ya en 5 años tengo más de 30 pacientes diagnosticados, Gianfranco, con cáncer, que hemos tenido que derivar oportunamente. Y eso también, como la vez pasada te comentaba, nos hace sentir que tenemos una gran labor social, porque mucha gente al desconocer el diagnóstico, cómo se maneja este tipo de enfermedades, se pierden y lamentablemente muchas veces son inoperables. Entonces, en la medida que nosotros podamos hacer un diagnóstico oportuno, el paciente tiene mayores posibilidades de recuperar su estado de vida inicial. Es cierto, estamos con el doctor Eric Sánchez Castillo, representante de la clínica Sánchez, porque estamos hablando de este tema de cáncer bucal, señores, y veo que mucha reacción hay en las redes, porque nos hacemos las preguntas y, por ejemplo, ¿no? Caramba, tengo una herida ya 3 semanas, 1 mes, y creo que ya me está empezando a dar dolor, estoy teniendo sensación distinta. A ver, señores, atención, que podríamos estar enfrentándonos a un tema de cáncer, y aquí no podemos tomarlo de repente de manera a la ligera, porque aquí hay
protocolos en la cual usted tiene que cumplir para preservar su salud. Y aquí en Huacho, la Clínica Sánchez, el doctor Eric Sánchez Castillo ven estos temas, ¿no? Que es tan complejos, pero a través de todo eso que estamos conociendo de este afta, este nivel también de las heridas, llagas que podemos tener dentro de nuestra boca, puede trascender a algo más grave. Por eso la pregunta, doctor, ante esto, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo, ¿no? Que finalmente te da el hecho de tener un cáncer bucal? Gianfranco, hoy por hoy, los factores de riesgo, según la Organización Mundial de la Salud, sigue siendo clara. El fumar, el uso del tabaco, el consumo en exceso de bebidas alcohólicas, la exposición a los rayos UV, como también una mala higiene, puede coadyuvar, puede predecir o puede predisponerte a que el paciente puede desarrollar un tipo de cáncer bucal. Estamos, por ejemplo, te pongo un ejemplo, un paciente nada más tiene una úlcera que no fue tratada y es paciente fumador, es un paciente que bebe. ¿Cómo crees que va a cicatrizar? ¿Cuándo crees tú que esa lesión va a cicatrizar? Va a demorar. Entonces yo te hablaba que toda lesión que tiene más de 2 semanas tiene posibilidades de haberse convertido en una lesión cancerígena. Y si el paciente suma factores de riesgo, con mayor razón. Cuando uno menciona mantener una buena higiene bucal, obviamente que sí, porque una mala higiene bucal también va a generar irritación a la mucosa, dejando que no pueda cicatrizar. Como en la siguiente imagen vamos a observar. Si tenemos la siguiente imagen, Miguel, porque es importante, ingresen a ETP Huacho, y los que nos están escuchando vamos a hacer con bastante detalle. Estamos con el doctor Eric Sánchez Castillo, quien este tema es muy importante, señores, porque a veces el tema de la salud bucal decimos, no, pero es una heridita que me salió, que esto no va a pasar a mayor. Muchos de esos casos que se han enfrentado también y en la cual están buscando la forma de mejorar es porque a través de este afta puede trascender algo mucho más grave. Tenemos la siguiente imagen, Miguel, si lo podemos colocar para también poder desarrollar y la gente que nos está viendo en redes sociales pueda tener un ejemplo mejor. A ver, anterior. Uno anterior creo que es, ¿no? Uno anterior porque a través de esto que estamos compartiendo en imágenes, vamos a hacer con bastante detalle, porque presenta dentro de la boca, o sea, dentro de la boca se generan pues estas heridas que, mira, termina trascendiendo a algo bastante grande. Yo lo invito a que usted active su paquete de datos y que ingrese dentro de nuestra multiplataforma para que también pueda observar estos detalles, porque usted puede estar de repente pasando por un tema tal cual estamos proyectándolo en estos momentos y que seguramente también puede preocupar, ¿no? Como cualquiera de estos casos. ¿Ese qué número es, Miguel, la que me dices que no te está reconociendo? El 4, ¿verdad? Vamos a compartirlo. Pero vamos comentando, doctor, sobre el tema mientras yo le reenvío. ¿Por qué es importante, Gianfranco, una evaluación? ¿Por qué recalcamos mucho la higiene bucal o de pronto el examen de las piezas dentarias? Porque son justamente muchas lesiones, Gianfranco. Se pueden producir úlceras a nivel de la lengua por piezas dentarias que, como vemos en imágenes, actualmente mira esta imagen muy importante, vemos una úlcera en el borde lateral de la lengua. Si tú te das cuenta, Gianfranco, mira esa úlcera, es grande, yo creo que es aproximadamente de 1 centímetro de tamaño, que impacta directamente sobre una pieza dentaria. Sobre la molar, ¿no? Mira, claro. pero mira cómo está esa molar. Esa molar tiene un borde filudo. Entonces, ahí viene la importancia. Si nosotros no damos tratamiento a ese agente causal, en este caso puntual, Gianfranco, si tú ves esa pieza dentaria totalmente que está un poco desgastada y por tal motivo ha quedado filudo, ha empezado a lastimar la lengua, ¿qué va a pasar en el tiempo, Gianfranco? Va a generar una lesión que no tiene capacidad de cicatrizar. Va a ser constante y va a estar ahí, ¿no? Claro, va a ser constante. Al ser constante, no cicatriza y tiene muchas probabilidades de que se vuelva una lesión cancerígena si es que no fue tratada a tiempo. Esto fue un último paciente que me llegó la semana pasada y para mí era muy importante haber tomado este registro porque me hace mucho más claro la explicación a nuestros pacientes y así hablar de la prevención. Hoy en día, Gianfranco, hablamos mucho del virus del papiloma humano y resulta que hay muchas lesiones de cáncer, Gianfranco, que se presentan en boca. Si hablamos de
¿Cuáles son los cánceres más frecuentes? En boca tenemos el carcinoma epidermoides, que según la Organización Mundial de la Salud dice que es el más frecuente en boca, que se puede presentar a nivel de la lengua, a nivel de la encía. Ha habido muchos casos, Gianfranco, que un paciente me dijo, doctor, ¿sabe qué? Me sacaron el diente y me ha salido una masita. Así llegan los pacientes diciéndome. Claro. Y resulta, Gianfranco, que el paciente tenía un adenocarcinoma, un cáncer en el seno maxilar, que al momento de retirar el diente, el cáncer salió por ahí. Uno hace la biopsia y confirma el diagnóstico, pero lamentablemente el cáncer no es que porque le sacaron el diente se produjo el cáncer. No, el cáncer ya estuvo ahí, estuvo durmiendo. Lamentablemente nunca se hizo un diagnóstico previo. Te cuento, Gianfranco, hoy por hoy, en Europa, en Estados Unidos, todo paciente que pasa una consulta odontológica o una consulta maxilofacial, sí o sí le piden una famosa radiografía llamada radiografía panorámica. En el mejor de los casos, una tomografía con BIM, porque con eso, Gianfranco, vamos a hacer un escaneamiento total al paciente. Podemos de por sí ya empezar a descartar lesiones quísticas, lesiones tumorales o también lesiones cancerígenas, como es en el caso de los pacientes que vamos viendo, Gianfranco. Ajá. Y ahora, por ejemplo, mira, una pregunta bastante importante, doctor. Por ejemplo, muchas personas tienen prótesis. Ya, la pregunta clara, ¿no? ¿Las prótesis te pueden generar cáncer? ¿Ha habido casos, doctor, que se ha podido también evaluar en pacientes que una prótesis te puede causar también llegar a un tema de cáncer? Gianfranco, mira, las prótesis dentales se ha usado por mucho tiempo, por años, ¿ok? Y cumplen una excelente función para recuperar la función masticatoria. Pero hay que recordar una cosa, Gianfranco. Las prótesis dentales en el tiempo van a perder estabilidad. Al perder estabilidad, la prótesis se mueve, generando ¿qué? Traumatismos en la mucosa. Nos apoyamos con la siguiente imagen. Sí, ahí lo voy a compartir ya para poder también referenciarlo de esa manera. Sí, nos apoyamos, la prótesis trabaja muy bien, pero se apoya en el maxilar. Cuando el maxilar pierde tamaño, pierde volumen, la prótesis se mueve. Y muchas veces, ¿qué va a generar? Lesiones inflamatorias, a lo que nosotros, los cirujanos dentistas y maxilofaciales, conocemos como épule fisurado, una hiperplasia. Pero esa lesión puede ser benigna, fácil de retirar cuando usamos una prótesis que se mueve. Sin embargo, hablamos ya hace un momento de los factores de riesgo: alcohol, tabaco, el virus del papiloma humano. Como en este caso, Gianfranco, esto es un caso para mí muy importante porque fue derivada de un colega y es familiar de un colega que me menciona que tenía su mamá tenía una prótesis, pero que al ver que la prótesis tenía mucho tiempo, se le empezaba a mover y que le había aparecido una pequeña lesión inflamatoria, como una pequeña carnecita, como lo llama la paciente, al nivel de la encía. Y viene con nosotros, me dice: doctor, quiero que por favor me retire esta carnecita que tengo encima de mi prótesis. Pero cuando ya yo lo veo, Gianfranco, esto no es una... Mira qué tipo de lesión es. Es una lesión muy grande por encima de la prótesis. Si tú te das cuenta, Gianfranco, tiene una lesión tipo en forma de coliflor, en forma exofítica, ¿no? Que por áreas está ulcerada. Entonces, ¿qué me están diciendo eso a mí? Que no es una lesión benigna, lamentablemente. Mira, era un tema un poco comprometedor porque es un familiar de un colega mío. Entonces, yo al verlo, tengo que hablar con mi colega, le digo: mira, esto definitivamente no es una lesión benigna, esto es una lesión maligna. Tenemos una última imagen antes de cerrar, por ejemplo, la entrevista. Vemos que hay una última imagen donde se ve que prácticamente ha perdido toda la parte superior. Esto, claro, entonces nosotros al evaluarlo, digo: ¿sabes qué? El protocolo es el siguiente: vamos a hacer una biopsia de la lesión. Hacemos la biopsia y se confirmó que era un carcinoma verrucoso, muy asociado al virus del papiloma humano. Inmediatamente al paciente lo derivamos al hospital de neoplásicas y ahí le hicieron una hemimaxilectomía, donde pudieron realmente recuperar al paciente, evitar que esto progrese. Pero lo importante de esto, Gianfranco, es que el paciente llegó a tiempo, porque no todos los pacientes tienen esa suerte. Muchos pacientes han llegado con nosotros y han resultado ser pacientes inoperables. Y eso es lo que nosotros tratamos de evitar, que no sea un paciente inoperable, sino que pueda
en la medida posible de recibir un tratamiento quirúrgico, Claro, pero eso es que bueno. a largo plazo pueda recuperar su función masticatoria, como va a ser el caso de este paciente. A largo plazo él va a recibir implantes dentales para que el paciente vuelva a masticar o recuperar su función masticatoria. Eso es bueno, doctor, y sobre todo la gente que nos está escuchando ahorita está tomando conciencia de lo que significa el tema de poder llegar a un cáncer bucal. Yo le agradezco por el tiempo, doctor. Es importante que usted llegue aquí a estudios para poder llevar ese mensaje a la gente y que sobre todo aquí en Huacho se están tratando estos casos. No hay necesidad de irse hasta Lima, porque aquí tenemos un doctor que está tan preparado como es la Clínica Sánchez, el doctor Eric Sánchez Castillo. Mensaje final para poder terminar, doctor. A toda la población de Huacho, invocarles que la prevención es el único medio para lograr evitar tratamientos quirúrgicos tan invasivos. Por lo pronto, a todos los pacientes, si ven una lesión en boca que tiene más de 15 días, acudir a la especialista en cirugía maxilofacial para un descarte de cáncer bucal. Así es. Muchas gracias, doctor Eric Sánchez Castillo, la Clínica Sánchez. Ya saben, usted en redes sociales lo puede encontrar como la Clínica Sánchez. Ahí están todos los casos, ¿no? Que están siempre, se suben para que puedan tener mayor también conocimiento de lo que significa.